sabemos que en el ejercicio de la profesión, tanto nosotros como abogados, bueno, de diferentes profesiones, de los comunicadores, en ese ejercicio se pueden generar, o a través de las actividades que se desarrollan en ese ejercicio, se puede generar algún daño, se puede afectar el interés de alguna persona, por lo que surge la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad, como todos sabemos, y lo haremos muy corto, puede ser tanto civil como penal. La responsabilidad civil con un enfoque puesto en reparar ese daño que se produce en la víctima, y la responsabilidad penal, por el otro lado, apuntando de alguna manera a sancionar a el dañador por su conducta antijurídica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil que se da en el ejercicio de la comunicación, decimos, bueno, se pueden afectar algunos daños. Bueno, pero en el ejercicio se pueden afectar algunos derechos. Bueno, pero vamos a empezar a analizar los conflictos de estos derechos, porque se afectan, se pueden afectar algunos derechos, pero en el ejercicio de otros derechos. Entonces, ¿hasta dónde va el límite del ejercicio de un derecho y el límite del otro, la afección, el ejercicio regular de uno y la afección del otro? ¿Existe alguna equiparación? ¿Hay alguno por encima de los demás? ¿Tenemos que tratar de equiparar unos a otros, etcétera? Estas son las cuestiones que trataremos de abordar. En primer lugar, y porque estamos hablando de comunicación, nosotros venimos desarrollando eh, ya en clases anteriores, por lo cual no me voy a extender mucho, han hablado ya mucho con Juan en clases anteriores, con José Ignacio también, sobre el derecho constitucional de la libertad de expresión. Mínima mención, mínimo repaso de las cuestiones que se han hablado. Bueno, la equiparación o la comunicación entre lo que se llamaba la libertad de prensa y la libertad de expresión, cómo llegamos, esto ya lo paso rápido porque ya lo hemos conversado, pero lo hacemos como introductorio. ¿Cómo llegamos a hablar del derecho a la información? ¿Quiénes son los sujetos del derecho a la información? La aclaración de que cuando se constitucionalizó o cuando se receptó en la Constitución la libertad de prensa, se estaba hablando generalmente de la capacidad de publicar opiniones o la posibilidad de publicar opiniones como una opinión, como una divulgación, digamos, de opiniones. Y sabemos que hoy en día tenemos no solo ampliado esa libertad de prensa, sino que la libertad de expresión comprende, es un campo muchísimo más amplio, en el que nos encontramos con esta doble cara, que es tanto el derecho a informar como el derecho a ser informado. Y ahí empieza a participar el sujeto pasivo, que es el receptor de la información, ¿no? Y empieza a participar el sujeto pasivo, pero ya no pasivo, sino que mucho más activamente. E incluso pueden iniciar a reclamar el cumplimiento de su derecho a ser informado. Y ahí, como nosotros, eh, un paréntesis, yo lo dije en la primera clase, pero yo también soy profesor de Derecho Civil, y nosotros en Derecho Civil, en la parte de obligaciones y responsabilidad, también hablamos de las obligaciones que se tienen o la responsabilidad frente a los consumidores, y bueno, incluso se ha pensado en considerar a este sujeto pasivo a ver si él es un consumidor en la relación entre quien lo informa y el derecho a ser informado. Y en ese caso, la equiparación del consumidor y los derechos que le competen. Bueno, eh, se complejiza un poco más la cuestión cuando el derecho o la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a ser informado, se expande fenomenalmente como sucede en el último siglo, pasando, como ya dijimos, de la libertad de prensa como un derecho a poder publicar las opiniones a la expansión del derecho a informar y de ser informado. Eh, no vamos a frenar mucho en esto porque, ya les dije, lo hemos visto.
pero la recepción o el sistema de protección actual de la libertad de expresión, tanto en la Constitución, expresamente, en los artículos 14, artículo 32, la recepción en los tratados internacionales, ahí tenemos el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la necesaria vinculación, cuando hablamos de libertad de expresión, de aclarar, separar, diferenciar lo que es la libertad de expresión y la prohibición de censurar, digamos, la imposibilidad de receptar la censura previa. En esto, una sola aclaración: la censura previa, lo mismo que cuando hablábamos de libertad de prensa, libertad de expresión, son conceptos que han ido evolucionando o siendo completados con el avance del derecho, porque, bueno, la censura previa se podría entender como básicamente, o se podría haber entendido como básicamente, como, bueno, alguna medida que se toma arbitrariamente para que una persona no difunda una publicación, no difunda una opinión, y eso tiene un alcance muchísimo mayor. No solo las medidas, como está mencionada ahí, las medidas destinadas arbitrariamente a revisar, a controlar o autorizar publicaciones, sino todas las medidas que puedan afectarlo. A ver, en el control del papel de un diario, el precio del papel de un diario, la diferenciación de un medio a otro, el trato desigual de un medio a otro en la distribución del papel. Eso puede configurar, no está revisando una publicación, no la está controlando, no está autorizando hacerlo, pero puede ser una traba. Todo lo que sean trabas referente a la publicación puede analizarse de un concepto amplio de lo que es la censura previa. Y ahora nosotros tenemos los globitos que remarcamos recién, tenemos a la libertad de expresión, al derecho a la información que abordamos, y de otro lado, articulando continuamente, los derechos que hacen a la dignidad de la persona. ¿Y por qué la dignidad de la persona? Porque ahí también vimos que estaba la intimidad, también vamos a hablar del honor, vamos a hablar de la imagen, como derechos que pueden entrar en conflicto con la libertad de expresión, con el derecho a informar. Porque la dignidad de la persona es, como dice ahí en la filmina, el valor supremo a tutelar. Porque se entiende que la dignidad de la persona, si bien se separa conceptualmente la dignidad de lo que es el honor, de lo que es la imagen, cada uno tiene una conceptualización independiente, podrían ser englobados todos en el trato digno de la persona. Podría ser, digamos, cuando se refiere al ejercicio de un derecho de la persona, siempre se relaciona con que ese derecho tenga que ser realizado o ejercido de una manera digna. Por ejemplo, ustedes lo pueden pensar en, bueno, tener una vida digna, tener una vivienda digna, digamos, es algo que es más allá del concepto que nosotros vamos a ver, que caracteriza el ejercicio de los demás derechos. Y acá vemos lo que decía recién, que está asociada a valores o intereses fundamentales de la persona, como la imagen, la intimidad, el honor, el derecho a profesar ideas, también la identidad de la persona, y como en todos, el Estado debe regular, debe intervenir para respetarla, crear un marco de plena vigencia. Bueno, también tenemos acá, también tenemos una recepción normativa, tanto en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, y especialmente, porque por ahí es más novedoso, una recepción en el Código Civil y Comercial, donde se regula de manera completa los derechos personalísimos, haciendo foco en la dignidad, lo que les decía recién. El corazón del sistema de protección de los derechos personalísimos de las personas está en el artículo 51 del Código Civil y Comercial, donde se establece el principio de la inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y tiene derecho en cualquier circunstancia a ser reconocido y respetado en su dignidad. Y luego inicia con las afecciones en la dignidad en el artículo 52, donde dice que se puede reclamar, veremos la posibilidad de la prevención y la reparación de los daños sufridos, y ya a partir del artículo 53 habla del derecho a la imagen, la voz como parte de este sistema de protección de la dignidad.
dentro de la dignidad podemos mencionar el derecho de la intimidad, o podríamos también decir, bueno, independientemente puede diferenciarse, y vamos a hablar específicamente de casos jurisprudenciales de la violación al derecho a la intimidad. Algunas cuestiones, digamos, no vamos a hacer mucho más concepto sobre lo que es la intimidad, esto que dice acá, la posibilidad de tener una esfera en donde desarrollar la vida sin que se inmiscuyan indiscreciones ajenas. Y lo que me parece importante aclarar, que es esto que regula el artículo 53, que la intimidad, el derecho a la intimidad, contempla tanto a la intimidad personal como a la intimidad de la familia. Y lo dejo ahí, pongo un acento acá, en la intimidad familiar. Y luego los vamos a ver en los casos particulares cómo se pone en ejercicio la defensa del derecho a la intimidad de la familia. Bueno, también la intimidad, las recepciones legislativas, están todas ahí anotadas para que ustedes puedan tener receptado, digamos, o de alguna manera resumido cuáles son las recepciones legislativas de la intimidad. La imagen, como vimos, también receptada en el Código Civil y Comercial, y por ahí esto también lo vamos a abordar en algún caso puntual, cuando se reproducen, digamos, se puede haber una afección a la imagen, concatenada con una afección a la intimidad, cuando se reproducen digamos, la propia imagen sin el consentimiento, cuándo puede estar avalado o cuándo puede estar en la contrafaz, digamos, con el consentimiento de su divulgación, etc. Esto es como para abrirnos nada más que un poco el debate. Si tenemos tiempo lo vamos a utilizar después, si no en las semanas que siguen vamos a seguir abordando estas cuestiones, y esto es un extracto, un párrafo de lo que dice en un tratado de derecho civil, unos autores cordobeses, Pizarro y Vallespino, en lo que, digamos, nos puede a nosotros servir de disparador, no es que sostengamos esto ni dejemos de sostener. Nos puede servir de disparador para ver si es realmente así, si no es así, en qué lugar estamos, hasta dónde, cómo juegan los límites de unos derechos y del otro. Esto es como bastante poco televisivo, diríamos, y menos para un Zoom, pero es 1 minuto y medio seguramente, me voy a tomar el atrevimiento. Dice así: hemos dicho que el valor de la noticia se incrementa en la medida en que se la difunde con mayor celeridad. Esto viene hablando de la vertiginosidad de la noticia en la actualidad. Hay una suerte de despersonalización en el manejo de la información, que no siempre es debidamente confirmada, corroborada como correspondería. Las máquinas de informar, como algún autor las ha denominado con ironía, no suelen disponer de tiempo para ello. Poco importa que esa vertiginosidad pueda inmolarse indebida y arbitrariamente la intimidad, el honor, la identidad personal, la imagen del protagonista de la noticia. Se nos dirá que la noble bandera de la libertad de prensa todo lo justifica, que sostener lo contrario es atentar contra ella y defender ideas totalitarias, de extrema izquierda o de derecha, que la Constitución Nacional prohíbe limitar los derechos de los medios de comunicación, que asumen carácter prácticamente absoluto, con total abstracción de circunstancia de tiempo y lugar. Nada de esto es real. Nada de esto es real, dicen los autores, Pizarro y Vallespino. Ellos se harán cargo de lo que dicen, yo cito la fuente. Y veremos la importancia de esto también. Pero nos hace pensar, porque vamos a tener de un lado posturas en las que realmente digan que la bandera de la libertad de prensa todo lo justifica, y postura de otro lado, como la de este autor que dice, nada de esto es real, no es real esto. Bueno, todos sabemos y hemos analizado, no hay derechos absolutos, y la confrontación de estos derechos, o ver hasta qué límite tiene cada uno, es lo que nos trae hoy. Por eso vamos a dar continuidad. En este caso le voy a pasar el micrófono a la doctora Rosario Echevesti para que nos hable de la responsabilidad civil, las cuestiones introductorias y el caso específico de los medios de comunicación. Buenas tardes, Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto, un placer, y bueno, agradezco tanto a la Universidad de Lomas como a Palabras del Derecho por esta convocatoria, que siempre me honra. Y bueno,
vamos a hablar un poco de lo que es la responsabilidad civil, obviamente en el marco de la comunicación, ¿no es cierto?, que es lo que venimos a charlar. En primer lugar, sabemos que la responsabilidad en general, ¿sí?, es este dispositivo que tiene el derecho, ¿sí?, que el derecho es una creación humana, y como todo sistema, ¿sí?, prevé siempre un dispositivo para corregir o rectificar la disfunción, ¿sí?, para aquellos casos en los cuales se presente efectivamente una disfunción del sistema. Esta responsabilidad puede ser civil o puede ser penal, ¿sí? Nosotros hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, bueno, es aquella que se da justamente en el ámbito civil. Su principal función, la histórica, la que todos conocemos, la que todos sabemos, es la función resarcitoria, ¿sí?, que consiste, por supuesto, en indemnizar, ¿sí?, el daño causado. También nuestro código, no podemos dejar de mencionar, incorpora otras, como mínimo una más, nosotros creemos que otras dos funciones, para esta responsabilidad civil. Incorpora la función preventiva. ¿De qué se trata? De que la responsabilidad civil como dispositivo, como sistema, pueda venir, pueda acudir y pueda accionar, ¿sí?, antes de que se produzca el daño, ¿sí?, y no tener que esperar a que efectivamente se produzca un daño para luego resarcir, que es la función histórica y más conocida, digamos, de lo que es la responsabilidad civil. Pero también se incorpora, en algunas palabras, que de todas maneras tenemos ahí dando vueltas en nuestra ley civil, en la ley del consumidor, etcétera, una función punitiva. Esta es una función que sí es extraña a la responsabilidad civil, es cierto, pero que en algunas instituciones se incorpora y que lo que busca, justamente a través de su implementación, no es resarcir el daño causado, no es tampoco evitar un daño, porque el daño ya se produjo, sino que es, como su palabra lo indica, punir, ¿sí?, o castigar a la persona para disuadirla, para, bueno, evitar que continúe produciendo determinados daños, etc. Esta función punitiva es la función típica del derecho penal. ¿Qué es lo que hace el derecho penal? Ante una disfunción, ¿sí?, aplica una sanción. Cuando hablamos de sanción, punición, etc., son lo mismo, son sinónimos. Lo que se busca, dicho de una manera muy básica, ¿sí?, es castigar a un culpable y además disuadir con ese castigo ejemplificativo a que el resto de las personas no se comporten de igual manera. Nos vamos a focalizar ahora en la función clásica típica de la responsabilidad civil, que es la resarcitoria, que constituye en resarcir un daño causado, ¿sí? Tenemos en el artículo 1716, que tenemos en pantalla, ¿sí?, la recepción general de lo que es la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Ahí tenemos el enunciado básico. La violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación van a dar lugar a la reparación del daño causado, ¿sí? Todas estas cuestiones que vamos a ver ahora en estos primeros 10 minutos de manera genérica, sé que hay colegas, pero también sé que es una diplomatura interdisciplinaria, por eso vamos a aclarar algunas cuestiones que tal vez a algunos y algunas de ustedes les resulten un poco básicas, pero bueno, no es malo recordarlas y además, por supuesto, abiertos a las contribuciones, etcétera, que se puedan hacer, pero vamos a analizar la responsabilidad en su función resarcitoria en general, ¿sí?, con esta breve introducción para que todos partamos más o menos de una misma base, y después vamos a analizar esa responsabilidad en el caso de los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, esta violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación van a dar lugar a la reparación del daño causado. ¿De qué manera? No de cualquier manera, sino conforme a las disposiciones del Código. ¿Por qué? La responsabilidad civil es un sistema, ¿sí?, y como es un sistema, tiene sus propias reglas, ¿sí?, que vamos a tratar de estudiar y de entender de qué se trata o qué nos quiere decir el derecho cuando nos habla de reparar el daño causado, porque no siempre los vocablos en el sentido vulgar o que los estudiamos en el día a día tienen que ver con los vocablos en el sentido técnico o con la noción que se aplica en el ámbito de la responsabilidad civil. Básicamente la obligación de reparar justamente tiene la estructura de una obligación cualquiera, como ya las abogadas y abogados han estudiado en la facultad, pero cualquier persona que no sea profesional del derecho puede intuir, ¿sí?, una obligación, que es una relación, ¿sí?, es una relación jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque es una relación interpersonal de la cual el derecho se ocupa. Cuando decimos que algo es jurídica, estamos diciendo, hay algo que sucede que el derecho mira, que el derecho regula, ¿sí?, a fines de alentarlo, a fines de evitarlo, a fines de asignarle determinadas consecuencias, ¿sí? Pero cuando hablamos de algo que es jurídico, estamos hablando de algo de lo cual el sistema, el ordenamiento jurídico se va a venir a ocupar, ¿sí? Esta relación interpersonal se va a dar entre dos personas, que van a ser un deudor y un acreedor, ¿sí?
Esas dos personas van a estar ligadas por un vínculo, como vemos ahí en pantalla, y en virtud de ese vínculo, el deudor va a deber una prestación a favor de su acreedor, ¿sí? Esto es como la estructura básica de la obligación, que incluye, además, un elemento extrínseco a ella, o extrínseco a esta obligación en sí, pero que igual es un elemento esencial, que es la causa fuente, ¿sí? Las obligaciones no aparecen de la nada, no vienen y se nos presentan, sino que tienen que ver con una causa fuente. Hay algo que sucede en los hechos, ¿sí? Algo que sucede en lo empírico, a lo cual el ordenamiento jurídico mira y le asigna la facultad de hacer nacer una obligación. Entonces esta causa fuente tiene que ver con dos cuestiones, con una previsión en abstracto que hace el ordenamiento jurídico y con lo que pasa en concreto. Cuando lo que pasa en la realidad, en concreto, ¿sí?, encuadra en esa previsión en abstracto, entonces el ordenamiento jurídico a ese encuadre le da el efecto de hacer nacer esta obligación. Para el caso de la obligación de reparar, la causa fuente va a ser, vamos a decir, muy a grandes rasgos, un daño, el daño causado, ¿sí? Cuando hablamos de daño causado, hablamos de tanto la palabra daño como la palabra causado en sus acepciones jurídicas. Ya vamos a ver que no es cualquier daño, y no es tampoco cualquier daño causado en cualquier circunstancia. En la obligación de reparar, a grandes rasgos, la causa fuente, es decir, de dónde nace esa obligación, bueno, van a ser de un daño causado. A partir de ese daño causado, dos personas se van a convertir en dos personas vinculadas como deudor y acreedor entre ellas, ¿sí? El deudor va a ser la persona, en principio, que causó ese daño, ¿sí?, sin perjuicio de lo cual tenemos que decir que en muchísimas situaciones no se habla solamente de sujeto dañador, o la persona que causó ese daño, o si lo primero que se nos viene a la cabeza, la persona que actuó, ¿sí?, generando ese daño, sino que en derecho civil también hablamos de personas civilmente responsables. No necesariamente han causado el daño, pero van a ser deudores de la indemnización, por diversos fundamentos, ¿sí? Esto ténganlo presente. Y por otro lado, tenemos a la otra persona, que es el acreedor, que es el sujeto que sufrió el daño, es decir, el sujeto dañado, ¿sí? La prestación es una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Esa indemnización tiene que ser integral en los términos del derecho, ¿sí? Y como vemos, es una relación de tipo patrimonial. Las obligaciones son relaciones de tipo patrimonial porque aquello que debe el deudor se encuentra en su patrimonio en forma de deuda, ¿sí?, y aquello que se le debe al acreedor se encuentra en su patrimonio en forma de crédito. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que sucedió la causa fuente, ¿sí? Desde ese momento impacta directamente en el patrimonio del deudor como deuda, la obligación de reparar, y del acreedor como crédito a obtener una reparación, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del deber de reparar? La violación del deber de no dañar al otro, ¿sí?, ya la dijimos, a eso llamamos responsabilidad extracontractual, o el incumplimiento de una obligación, y a eso llamamos responsabilidad contractual. Esto estaba sumamente dividido, ya lo saben los y las colegas, en el Código de Vélez, estaba regulado de manera separada, y unas normas no se aplicaban, o sea, no se aplicaban recíprocamente las normas de la responsabilidad extracontractual con la de contractual. Hoy tenemos un régimen unificado, por lo tanto, lo único que difiere acá es la fuente, es decir, de dónde surge el deber de reparar. En el caso en que las partes estén previamente ligadas por un contrato, ¿sí?, hablamos de responsabilidad contractual, y el incumplimiento genera responsabilidad. En el caso de que las partes no estén previamente ligadas, ¿sí?, es la responsabilidad extracontractual, y surge de la violación del deber de no dañar al otro. ¿Qué es este deber genérico de no dañar al otro? ¿Sí? Es un deber genérico y no una obligación, en términos técnicos, pero bueno, no me voy a detener demasiado en esto porque son tal vez sutilezas un poco específicas y técnicas, pero podemos decir en términos generales que es un deber del cual somos, y fíjense que está entre comillas, deudores, ¿sí?, o sujetos obligados, ¿sí?, sin perjuicio de que no es una obligación, todos, ¿sí?, y acreedores todos. Este deber genérico de no dañar impacta, digamos, en contra de todos y a favor de todos. Yo tengo derecho a que nadie me dañe, y yo no tengo derecho a dañar a nadie. Ese es un deber genérico, el famoso no dañar al otro, alterum non laedere, que nos gusta decir en latín por el derecho romano, etc., pero es un deber genérico. ¿Por qué es un deber genérico? Porque está para todos, no tiene sujetos determinados, y no tiene una prestación determinada y valuable en dinero, ¿sí? Por eso decimos deber genérico y no obligación. Cuando se cumple este deber genérico, y de hecho todos en este momento nos encontramos cumpliendo con ese deber genérico de no dañar, ¿sí?, no hay ninguna consecuencia jurídica. Es un deber que todos estamos cumpliendo todos los días, a medida que nos vamos manejando, y en principio
no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ahora bien, cuando ese deber genérico de no dañar se incumple, ahí se genera la consecuencia jurídica y ahí nace una obligación, que es distinto de un deber genérico, porque en la obligación yo tengo la relación específicamente planteada, ya tengo la prestación, ya tengo el deudor y ya tengo el acreedor. ¿Sí? Es una relación intersubjetiva de efectos relativos, específica y de contenido patrimonial, esta obligación. ¿Sí? Entonces, el incumplimiento del deber genérico de no dañar hace nacer esta obligación que veíamos en la diapositiva anterior como obligación entre dos personas ¿de qué? De resarcir el daño causado. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a ocupar de cuáles son los presupuestos para que se dé la responsabilidad civil o la obligación de reparar el daño causado. Previo a esto vamos a tener que aclarar. No todos los autores coinciden en el número de presupuestos ni en cuáles son. ¿Sí? Tenemos autores que nos hablan de 7 presupuestos, otros autores que nos hablan de 2 presupuestos. Vamos a verlo según nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? Nuestro Código Civil y Comercial adopta la postura de 4 presupuestos, los 4 presupuestos clásicos de la responsabilidad civil, y nos habla. Para que haya responsabilidad civil tiene que ver antijuricidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. ¿Sí? En esta pequeña introducción que estamos haciendo vamos a explicar en términos generales qué es esa antijuricidad, qué es el daño para el derecho, qué es la relación de causalidad para el derecho y qué es el factor de atribución. Y después vamos a ver en particular cómo se da esa antijuricidad en el ámbito de la información, cuál será ese daño, cuál será la relación de causalidad y muy especialmente cuál será el factor de atribución. La antijuricidad nos la define nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Más allá de que se pueda o no estar de acuerdo con esta definición, es una definición de antijuricidad, y el artículo 1717 nos dice: cualquier acción o omisión que causa un daño es antijurídica si no está justificada. Nuestro Código Civil actual nos define a la antijuricidad a expensas del daño, ¿sí? ¿Cuándo una conducta es antijurídica? Cuando causa un daño. ¿De qué manera? De manera no justificada. Vamos a ver entonces qué es ese daño, ¿sí? Nosotros para hablar de daño, como daño es una palabra que usamos tanto en lenguaje vulgar, ¿sí? Como en lenguaje jurídico, vamos a tener que especificar qué es el daño para el sistema de la responsabilidad civil. Porque siendo el derecho, volvemos a decir, una creación humana que recurre al lenguaje para expresarse, bueno, a veces incurren en vaguedades, ¿sí? Y en cuestiones que se pueden llegar a confundir. Cuando yo hablo de daño acá, vamos a hablar de qué es el daño para el derecho, ¿sí? El daño para el derecho, o en general cuando hablamos de daño como presupuesto de la responsabilidad civil, o requisito de la responsabilidad civil, o condición para que aparezca la responsabilidad civil, vamos a estar hablando de un daño resarcible. Porque miren, existen en la realidad numerosos, y de hecho deben ser la mayoría, de daños que no son resarcibles, ¿sí? Que el derecho no se ocupa de ellos, ¿sí? A la vez que existen numerosas relaciones que no son jurídicas, como decíamos hoy al principio de la obligación es una relación jurídica, el derecho la ve, la regula, se ocupa, también existen daños que no son jurídicos, ¿sí? Puede ser el menoscabo a un bien sin ninguna proyección jurídica, un fenómeno meramente empírico, y, el más importante, puede ser un daño causado lícitamente. Y esto es lo que nosotros siempre decimos, ¿no es cierto? Yo actuando de manera lícita, ¿sí? Ejerciendo un derecho, ¿puedo causar daños? Sí, totalmente puedo causar daños. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero nunca se nos ocurre uno mejor, ¿sí? Si yo me abro una panadería, y en mi cuadra ya había una panadería, no hay ninguna duda que probablemente yo le estoy causando un daño a ese panadero que ya estaba en mi cuadra, porque gran parte de los clientes van a ir mucho más si yo cocino mejor. Pero bueno, fuera de eso, yo estoy ejerciendo un derecho, ¿sí? Estoy ejerciendo un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a trabajar, al libre comercio, etcétera, o digamos cualquier sistema que a ustedes se les pueda ocurrir. Eso es un daño causado lícitamente. Sin embargo, en el correr de los días, en el lenguaje corriente, sí, causé un daño, ¿sí? Si vos le preguntás al otro panadero, me va a decir, esta mujer me arruinó, ¿sí? Pero bueno, es un daño no resarcible, ¿sí? En principio, siempre y cuando ese derecho esté ejercido de manera correcta, adecuada, etcétera, de lo cual ya nos vamos a ocupar. Cuando nosotros hablamos de daño como requisito de la responsabilidad civil, estamos hablando del daño resarcible, del daño que se resarce, del daño que sí el derecho mira, y sí el derecho dice, bueno, este daño ocurrió,
y ocurrió entre dos personas, y respecto de este daño, yo lo que tengo que hacer, yo derecho como sistema, es repartir, ¿sí? A ver quién va a tener que soportar este daño. Si este daño lo va a tener que soportar la persona que lo causó, si este daño lo va a tener que soportar la persona que lo sufrió, ¿sí? Y reparto allí las consecuencias. Respecto al concepto de daño, los y las colegas deben haber estudiado muchísimo, es un concepto bastante difuso y está bastante discutido en la doctrina, pero podemos decir en términos generales que hubo una evolución, ¿sí? En un principio se hablaba como de daño como lesión a un derecho subjetivo, esto es un derecho que ya está incorporado, subjetivo, que ya está en el patrimonio del sujeto, un derecho que se encuentra bajo su titularidad, ¿sí? La lesión a ese derecho es daño, ¿sí? Luego se pasó a ampliar este concepto y se dice, bueno, no necesariamente tiene que ser un derecho subjetivo, es decir, un derecho ya incorporado al sujeto, ya incorporado a la esfera del sujeto o al patrimonio del sujeto, ¿sí? Sino que puede ser también la lesión a un interés legítimo, por más que no se llegue a ver subjetivizado, ¿sí? Sino un interés legítimo. Nuestro código actual ya directamente establece un concepto muy amplio de daño, ¿sí? Y nos dice que va a haber daño cuando se lesione un interés no legítimo, no un interés jurídicamente protegido, como ha dicho la doctrina, sino simplemente un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Entonces acá al definir por la negativa me está diciendo que todo es daño menos lo que vulnere un interés que esté reprobado por el ordenamiento jurídico. Esta definición de daño, vuelvo a decir, es amplísima y a veces, bueno, en la realidad se puede tornar un poquito difusos sus límites, ¿sí? Pero bueno, el tema del daño es un tema para discutir y debatir largamente. Pero bueno, hoy lo tenemos definido ahí en nuestro Código Civil y Comercial, ya sabemos, el daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ¿sí? Patrimonial cuando recae sobre el patrimonio, sobre los bienes que están en el patrimonio, el daño emergente, el lucro cesante o la pérdida de la chance, y el daño extrapatrimonial, ¿sí? Cuando recae sobre cuestiones que no están en el patrimonio de la persona, sino que justamente son cuestiones extrapatrimoniales, derechos personalísimos, integridad personal, etc. Además de la antijuricidad y el daño, tenemos que tener una relación de causalidad, ¿sí? Una relación de causalidad entre el hecho del sujeto que dañó y la persona dañada, ¿sí? Para determinar la relación de causalidad, lo que hacemos es preguntarnos, ¿sí? Esta relación de causa a efecto, ¿sí? Si este hecho llevado adelante por este sujeto dañador tuvo relación causal adecuada con el daño, ¿sí? Lo que nos une la relación de causalidad es justamente al autor, ¿sí? Con el daño, y nos hace poder atribuírselo, pero también tiene una cuestión muy importante que es la de determinar el límite del resarcimiento, porque no solamente nos va a indicar la relación de causalidad quién es el autor de ese daño, sino que también nos va a decir hasta dónde tiene que reparar. Y miren, la relación de causalidad es un concepto muy importante, porque cuando nosotros en derecho hablamos de que en responsabilidad civil es procedente o tiene que haber una indemnización integral, ¿sí? Imagínense ustedes el caso de un hecho que cause lesiones o que cause la muerte o el incumplimiento de un contrato, ¿sí? Y decimos, la indemnización de ese daño tiene que ser integral, ¿sí? Estamos diciendo, ¿sí? Si nos quedamos ahí con solo que la indemnización tiene que ser integral, estamos diciendo que las consecuencias, que ese daño se va a reproducir hasta el infinito, ¿sí? Yo, mediante mi acto, ¿sí? Causé lesiones a una persona y las consecuencias de esas lesiones se pueden seguir y seguir repitiendo hasta el infinito, porque las consecuencias, en definitiva, en la naturaleza, ¿sí? No tienen un momento en que se frenan. En cambio, en derecho, hablamos de relación de causalidad adecuada para decir, la reparación va a ser integral, pero va a ser integral hasta acá, ¿sí? Hasta el momento en el que esas consecuencias, ¿sí? Sean atribuibles a su autor. Por eso tenemos que hacer un juicio, ¿sí? de probabilidad, un juicio para poder limitar, digamos, esta reparación integral. Cuando nosotros hablamos de reparación integral en derecho, ¿sí? No quiere decir reparación integral en lenguaje vulgar y que se van a reparar absolutamente todas las consecuencias directas, indirectas, casuales que surjan de un daño, ¿sí? El derecho la tiene que limitar en algún momento porque si no la causalidad, imagínense que termina, no sabemos dónde.
Para evaluar esta relación de causalidad, nuestro código toma partido por la famosa teoría de la causalidad adecuada, y nos dice, ¿son consecuencias de un hecho? ¿Cuáles? Las que normalmente ocurren cuando sucede ese hecho, ¿sí? Es normal que si yo tomo una pistola y te disparo en la cabeza, bueno, según el curso normal y ordinario de las cosas, vas a morir, ¿sí? Bueno, según este juicio de probabilidad, esto que nos indica la naturaleza, esto que nos indica la experiencia, ¿sí?, de nuestra vida, podemos saber que más o menos tales o cuales consecuencias se van a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. Cuando yo mañana me levante, según el curso normal y ordinario de las cosas, va a salir el sol, ¿sí? Entonces, en base a esa experiencia que yo tengo, yo puedo saber cuáles son las consecuencias de determinado hecho, para poder atribuirlo a su autor. Y el último requisito o presupuesto de la responsabilidad civil es el factor de atribución. Este es el elemento de la responsabilidad civil, este es el último elemento, este es el elemento que nos cierra el sistema, este es el elemento que la doctrina nos dice el elemento axiológico, el elemento último, el último fundamento de por qué yo voy a decirle al sujeto que dañó, vos tenés que soportar este daño. Les vuelvo a repetir, la responsabilidad civil mira un daño y me dice quién tiene que soportar las consecuencias de este daño. Reparte, ¿sí?, las consecuencias de ese daño. Mediante el factor de atribución yo tengo el último fundamento para poder atribuirle ese daño a una persona. Esa persona actuó antijurídicamente, esa persona causó un daño, ese daño tiene una relación de causalidad adecuada entre el obrar y las consecuencias que tuvo, ¿sí?, pero además se requiere, como último elemento y principal, y vamos a ver que esto es lo que más se discute en los fallos judiciales y en la responsabilidad de los medios, el factor de atribución, ¿sí? Hay factores de atribución subjetivos y objetivos. Los factores de atribución subjetivos tienen que ver, como su nombre lo indica, con el sujeto, tienen que ver con un obrar que tiene que ver con una subjetividad de la persona. ¿Por qué le vamos a atribuir las consecuencias dañosas de su obrar antijurídico, que causó un daño? Porque actuó con dolo o con culpa. ¿Sí? Entonces estos factores de atribución subjetivos tienen que ver con un interior de la persona o justamente con una subjetividad, tienen que ver con el sujeto y se tratan específicamente de un reproche, si se quiere, de esa conducta jurídica, ¿sí? Son la culpa y el dolo, ya sabemos, el dolo es la intención de dañar y la culpa es actuar sin intención de dañar, pero sin tomar las precauciones o sin tomar las diligencias que la situación ameritaba. Es decir, yo no quise este resultado, yo no quise dañar, pero no tomé absolutamente ningún recaudo para evitar que este daño se produzca. Entonces, el reproche jurídico viene de todas formas, tanto en la culpa como en el dolo. Este factor de atribución subjetivo es el factor de atribución que se aplica en el caso de la culpa, siempre que no haya otro factor de atribución establecido en la ley. Vuelvo a repetir y quiero que se acuerden de esto cuando estemos hablando en un rato. El factor de atribución subjetivo culpa, ¿sí?, en ausencia de normativa específica que me diga se aplica otro factor de atribución, es el que se aplica. ¿Por qué? Lo dice la letra de la ley en el artículo 1721. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Es decir, en ausencia de normativa, ante un daño, ante una conducta antijurídica y una relación de causalidad entre esa conducta antijurídica y ese daño, para poder atribuir las consecuencias de ese daño a la persona que obró, esa persona tiene que haber obrado con culpa. ¿Qué significa la culpa? La omisión de las diligencias debidas según las circunstancias, ¿sí? Acá la culpa sí es un concepto genérico del cual todos podemos tener una intuición. Bien, esto recuérdenlo. Cuando el factor de atribución no es subjetivo, ¿sí?, se trata de un factor de atribución objetivo que no tiene que ver con la culpa, justamente la culpa de la gente es irrelevante, no me meto a interiorizar de qué manera obró esa persona, ¿sí? No es un reproche, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver que a los efectos de atribuir responsabilidad, en determinados casos, ¿sí?, el derecho dice, por este daño va a tener que responder esta persona, ¿sí? Factor objetivo, no entro a analizar si esa persona obró o no obró con culpa o con dolo, sino que el derecho distribuye las consecuencias de esa manera. Tiene la función axiológica del factor de atribución también, ¿sí? Es una cuestión muy compleja, pero sepan que a los efectos de la atribución de responsabilidad, la culpa de la gente es irrelevante cuando hablamos de un factor de atribución objetivo, ¿sí? Esa persona
por ejemplo, un civilmente responsable, una persona que no causó el daño, ¿sí? O una persona que se sirve de alguna actividad, o una persona que tiene una cosa riesgosa, que tiene una cosa viciosa, etcétera, va a tener que responder más allá de que haya obrado o no con culpa por los daños causados, ¿sí? ¿Quiere decir que necesariamente no obró con culpa? No. Quiere decir que no nos metemos a analizarlo. Que objetivamente le imputamos factor de atribución, le atribuimos las consecuencias de ese daño, sin entrar a ver si obró con dolo o con culpa. ¿Sí? Esto en términos generales es la responsabilidad civil que se imaginan que está dada así muy a grandes rasgos, porque bueno, es una materia que a nosotros nos ocupa muchísimo tiempo de estudio, etcétera, y muchísimo sufrimiento también, algunos y algunas, pero en términos generales como para partir más o menos de la misma base todos y saber de qué estamos hablando. La función preventiva de la responsabilidad, como les dije, está incorporada en nuestro código, ¿sí? Toda persona tiene el deber de evitar el daño, etcétera, adoptar medidas, no agravar el daño si se produjo. Esta función preventiva un poco la dejamos de lado en lo que es responsabilidad de los medios de comunicación, porque en realidad la regla, en el caso de la responsabilidad de los medios de comunicación, es la prohibición de la censura previa, ¿sí? La Convención Americana de Derechos Humanos lo dice, está incorporada en nuestra Constitución, etcétera, ¿sí? Que la libertad de expresión no debe estar sujeta a censura previa, pero sí a responsabilidades ulteriores, ¿sí? Vuelvo, ¿sí? La actividad de informar, ¿sí? No debe estar sujeta a censura previa, pero sí a responsabilidades ulteriores. Lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, lo dice, por lo tanto, nuestra Constitución, ¿sí? Y vamos a ver entonces de qué se tratarán esas responsabilidades ulteriores. Los casos en los que se puede ejercer censura previa son casos muy específicos que tienen que ver tal vez con la protección de niños, niñas y adolescentes, o con tratar de impedir en determinados casos discursos de odio, etcétera, pero tienen que ver con cuestiones muy puntuales y son de interpretación muy restrictivas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como civilistas, si se quiere, cuando hablamos de responsabilidad civil, esto que hablamos de responsabilidad civil no tiene que ver con una censura, ¿sí? No tiene que ver con que estemos estableciendo que no se pueda publicar determinada noticia o decir determinada cosa. Simplemente estamos reproduciendo esto. No hay censura previa, hay libertad de expresión, pero sí puede haber eventualmente responsabilidades ulteriores. Y eso es de lo que nos vamos a ocupar acá, ¿sí? ¿Cuáles son esas responsabilidades ulteriores que pueden aparecer? Y la función punitiva, bueno, los jueces son muy reticentes a aplicarla, en general se aplica al ámbito de los derechos del consumidor, y ya les digo, tienen que ver con una multa civil que se pone para desalentar determinadas conductas, ¿sí? También inaplicable, por lo menos hoy en día, inimaginable en lo que es la responsabilidad civil de los medios de comunicación. Bien, hasta ahí lo que es genérico, de la responsabilidad civil de los medios de comunicación. Vamos a hablar entonces de qué pasa, ahí me dice Ezequiel, artículo 52 bis de ley 2440, gracias, ahí está la función punitiva, para el ámbito específico del derecho del consumidor, ¿sí? Relación entre consumidor y proveedor. Si vamos a establecer, como dijo el doctor Zudaire, que tal vez podamos considerar que una persona que consume información sea un consumidor y un medio que la publica sea un proveedor, ojo, porque ahí los daños punitivos, bueno, es un tema arduo e interesantísimo para debatir, ¿sí? Pero bueno, en principio sepan que hoy en día, y se van a convencer cuando yo les termine de contar todo lo que les tengo que contar, es impensado. Es impensado porque prácticamente la función resarcitoria está muy devaluada y muy debilitada en estos casos, tanto más la preventiva y la punitiva difícilmente la podemos imaginar, ¿sí? Pero bien, vamos a pasar a la responsabilidad civil de los medios de comunicación, ¿sí? Y vamos a analizar, de todos estos presupuestos que hablamos, bueno, cómo se dan, ¿no es cierto?, en concreto, qué es lo que nos interesa. Lo primero que tenemos que hacer para hablar de cada uno de estos presupuestos es hacer un pequeño deslinde que ustedes ya lo deben tener más que claro, ¿sí?, entre la información o la transmisión, ¿sí?, de hechos y de ideas o de opiniones, ¿sí? No es lo mismo, y ya van a ver que cambian en un caso y el otro los presupuestos de la responsabilidad. No cambian cuáles son los presupuestos, sino que cambia cómo se interpreta puntualmente cada uno de estos presupuestos, ¿sí? Los hechos, podemos decir en general, que son susceptibles de ser constatados, ¿sí? Son susceptibles de atravesar un juicio de existencia. Esto pasó o no pasó, esto existe o no existe, ¿sí? Son susceptibles de predicarlos como verdaderos o falsos, ¿sí? Y son susceptibles de ser comunicados con objetividad y con exactitud.
Por el contrario, las ideas o opiniones son manifestaciones subjetivas que tienen que ver con el individuo y no tienen ningún parámetro referencial externo. Una idea o una opinión no es ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Es una idea o es una opinión. Yo no puedo decir esto es verdadero o esto es falso porque es una idea o una opinión. ¿Sí? Con este deslinde, que está muy lindo en la teoría y está muy lindo en la diapositiva, pero que a veces en la realidad lo encontramos completamente mezclado, ¿sí? Pero vamos, por lo menos en lo teórico, a tratar de dividir esto. Vamos a analizar entonces cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil. En cuanto al daño, vamos a empezar por lo más fácil, que es el daño, ¿sí? ¿Qué daño se puede causar por la difusión de una noticia o de cualquier información que pueda resultar agraviante? ¿Sí? Acá tenemos en la diapositiva, que igual después se las vamos a pasar para no perder tiempo, no la vamos a analizar puntualmente, ¿sí? ¿En qué consiste la indemnización? ¿Sí? Que como les dije, consiste en el daño patrimonial y en el daño extrapatrimonial. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? En general, el daño más trascendente que puedan llegar a causar va a ser, sin dudas, el daño extrapatrimonial, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual se puede generar por la difusión de información un daño patrimonial, ¿sí? Que puede consistir en las pérdidas por honorarios para obtener determinadas defensas, o las pérdidas por solicitadas para rectificar, etcétera, pero el daño que adquiere acá mayor trascendencia en estos casos de la difusión de noticias va a ser el daño extrapatrimonial, va a ser ese daño que recae sobre todos estos derechos extrapatrimoniales de los que hablaba el doctor Zudaire antes, ¿sí? En general tienen que ver, más que nada, con daños extrapatrimoniales, y ya van a ver que en todos los fallos efectivamente es eso lo que se reclama, ¿sí? Acá el daño patrimonial está bastante, en un plano bastante secundario, y lo principal que va a pasar es que una noticia pueda afectar la honra, el honor, pueda causar malestares, etcétera, bueno, de tipo justamente extrapatrimonial. En cuanto a la antijuridicidad, ¿sí? ¿Cuándo un medio o una persona que divulga una información va a actuar antijurídicamente? Es lo primero que nos tenemos que preguntar, para ir analizando, ¿no es cierto?, los 4 presupuestos, porque además está decir, para que haya responsabilidad civil se tienen que dar los 4, ¿sí? Los 4 a la vez, no se da uno y el otro no, sino que son los 4 presupuestos o condiciones. A falta de uno solo de ellos, no hay responsabilidad civil, ¿sí? Puede haber antijuridicidad, puede haber culpa, puede haber resolución de causalidad, si no hay daño, no hay responsabilidad, y viceversa, ¿sí? Una acción va a ser antijurídica, ¿sí? Más allá de que el artículo 17 nos la define a expensas del daño, nos dice que la acción es antijurídica cuando cause un daño a otro, ¿sí? Esta definición está ahí, requiere algunas especificaciones cuanto mínimo, ¿sí? Para la mayoría de la doctrina, una acción va a ser antijurídica, bueno, la palabra nos lo dice, antijurídica, cuando resulta contraria, ¿contraria a qué? Jurídica, al ordenamiento jurídico, ¿sí? Nosotros en el ámbito del derecho civil, ¿sí?, recurrimos a un concepto de antijuridicidad que llamamos antijuridicidad material, ¿sí? Una acción es antijurídica cuando contradice ese ordenamiento jurídico en su totalidad, ¿sí? No necesitamos, nosotros en derecho civil, que la conducta esté específicamente y puntualmente descripta y prohibida, como sí necesitamos en el derecho penal, ¿sí? Acá en el ámbito del derecho civil tenemos el ordenamiento jurídico todo, y ese ordenamiento jurídico todo tiene sus principios que lo inspiran, ¿sí? La buena fe, el no abuso, el orden público, bueno, la protección de niños, niñas, adolescentes, cualquier tipo de principio más general que inspira todo este ordenamiento jurídico civil, ¿sí? Y que cualquier acción que contraríe todos estos principios o todo este ordenamiento jurídico de manera integral va a ser antijurídica. Vuelvo a repetir, sin necesidad de que haya una norma expresa que la describa y la prohíba, ¿sí? Entonces podemos hablar de antijuridad civil hablando de antijuridicidad material, y no necesariamente formal, que sí es aplicable en el derecho penal, que van a ver más adelante. Según la definición del artículo 1717, miren lo que va a pasar. Si hay daño, va a haber antijuridicidad. ¿Por qué? Porque el artículo 1717 nos va a decir que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Entonces, analizando desde ese punto de vista, puedo decir que el concepto de antijuridicidad lo extraigo de la misma realidad del daño. Donde hay daño, donde hay transgresión al honor, donde hay transgresión a la intimidad, donde hay transgresión a la imagen, ¿sí?, salvo que medie una causa de justificación, hay antijuridicidad, ¿sí? Y ahí fácilmente lo tengo, ¿sí?
¿sí? Pero también gran parte de la doctrina nos dice, no, la antijuricidad no está en el daño, ¿sí? Porque son dos elementos distintos, si los interdefino, ¿sí? Se pisan uno con el otro, y en definitiva donde hay daño hay antijuricidad, y donde hay antijuricidad hay daño, y para qué los establecemos de manera separada. Si vamos a decir que son presupuestos distintos, vamos a tener que decir que son cosas distintas, si no, son lo mismo y son un solo presupuesto. Entonces, lo antijurídico, si lo vamos a radicar en la conducta, lo sacamos del daño, puede llegar a ser, o podemos llegar a decir, que lo antijurídico podría llegar a ser publicar una noticia falsa, inexacta, o invasiva de la intimidad. Y ahí tenemos lo antijurídico en la conducta. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad quiere decir obrar en contra del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y si yo publico una noticia, fíjense el primer ítem, publico una noticia, sea verdadera o falsa, pero que recae sobre un área no comunicable, la intimidad está protegida por el ordenamiento jurídico, y si yo la estoy invadiendo, estoy actuando en contra del ordenamiento jurídico, ¿sí? Esta noticia que recae sobre la intimidad, por ejemplo, y que es efectivamente antijurídica, puede causar un daño o no, ¿sí? Va a haber personas que tengan invadida su intimidad y que pueden no tener ningún daño. Entonces definir la antijuridicidad a expensas del daño se complica en ese sentido. Vamos a decir entonces que esa conducta va a ser antijurídica cuando va a recaer esa información sobre un área no comunicable, por ejemplo, la intimidad. También va a ser antijurídica la publicación de una noticia falsa. ¿Por qué? El derecho protege mi derecho a informar, ¿sí? Pero si yo lo ejerzo informando de manera falsa, lo estoy ejerciendo en contra, ¿sí?, de lo que es el ordenamiento jurídico, que ¿qué me impone? Ejercer mis derechos de manera no abusiva, ejercer mis derechos con buena fe, ejercer mis derechos de manera diligente, comportarme de manera tal de no causar daños, etcétera, etcétera, etcétera. Para justificar la antijuridicidad en lo civil, tenemos un montón de fundamentos para poder justificarla. Cuidado, no estoy diciendo que en todos los casos de publicación de noticia falsa o noticias sobre la intimidad hay responsabilidad civil. Estoy diciendo que en estos casos hay antijuridicidad. Después vemos si hay responsabilidad, si se cumplen los demás presupuestos, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado, y por eso les dije, los presupuestos se tienen que cumplir todos. Entonces, a medida que los vayamos viendo, ustedes no los analicen aisladamente, ¿sí?, sino que son un conjunto de cosas que se tienen que dar. Esta acción antijurídica puede ser publicar también una noticia falsa. Y respecto a las ideas o opiniones, bueno, es un poquito más difícil encontrar la antijuridicidad, porque en principio todos tenemos derecho a ejercer, ¿sí?, nuestra libertad de expresión y a expresar nuestras ideas y opiniones, sin censura, etcétera, y de la manera más amplia posible. Sin embargo, alguna parte de la doctrina nos dice, bueno, sí, puede suceder que uno exprese sus ideas o opiniones sin derecho a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, sobre cuestiones que recaen sobre la intimidad, por ejemplo, recurriendo a insultos innecesariamente agraviantes, es decir, excediéndose en ese derecho, ejerciendo ese derecho de una manera que contraría el ordenamiento jurídico, porque, vuelvo a repetir, el ordenamiento jurídico nos reconoce a todos nosotros y a todas nosotras nuestros derechos para que los ejerzamos de manera acorde a lo que el mismo ordenamiento jurídico prevé. ¿Sí? Los derechos no están reconocidos en abstracto, sino que tienen que ver con todo un sistema, están inmersos en un sistema que nos dice, protejo este derecho bajo estas condiciones. ¿Sí? En el momento que te salís de estas condiciones, ya no tenés derecho. Entonces, podríamos configurar de esa manera la antijuridicidad. La relación de causalidad en lo que es responsabilidad de los medios no tiene ninguna particularidad, ¿sí? Van a ser reparables las consecuencias dañosas de ese obrar al informar, que tengan nexo adecuado de causalidad con el hecho de haber informado, ¿sí? Esto lo tenemos todo establecido en el Código Civil y Comercial, 1726 y siguientes, y lo tienen ahí para leer en todo caso la diapositiva. No tiene sentido ahora ponernos a analizar esto, porque tenemos que pasar a lo que sí es interesante, que es el factor de atribución, ¿sí? ¿Cuál es el factor de atribución? Ahí Romina me pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de una noticia judicial que recaiga sobre cuestiones de intimidad? Ahora vamos a Ponseti. Ahora vamos a Ponseti de Balbín, y ahí es donde se ejerció una invasión a la intimidad y el medio tuvo que responder. ¿Por qué se me fue para adelante el... Bueno, el factor de atribución, ¿sí? Tenemos distintas teorías sobre el factor de atribución. ¿Cuál es el factor de atribución que tenemos que aplicar? ¿Se acuerdan? Hace 20 minutos que les hablé del factor de atribución, que les hablé de que podía ser subjetivo, que les hablé de que podía ser objetivo, y que dentro del factor de atribución subjetivo estaba la culpa y el dolo, y los factores objetivos tenían que ver con otras cuestiones, ¿sí?
tenemos doctrina, ¿sí? Para alguna doctrina dice, bueno, acá no hay previsiones, no hay ninguna especificación legal, ¿sí? Por lo cual el factor de atribución va a ser el factor subjetivo, es decir, la culpa. Ese medio tiene que haber obrado de manera antijurídica, tiene que haber causado un daño, ese daño tiene que tener relación de causalidad adecuada con el obrar, pero además tiene que haber habido culpa en cuanto a omisión de las diligencias debidas, ¿sí? Hay otra doctrina que nos dice, bueno, pero además del factor subjetivo, de atribución, culpa, puede haber determinados supuestos en los que el factor sea objetivo por abuso del derecho, que es lo que vemos en pantalla. Y después tenemos otra doctrina que nos dice el factor de atribución es objetivo. Así que miren como siempre es todo tan interesante en derecho que tenemos doctrina para todos los gustos, ¿sí? Vamos a hablar entonces, el factor de atribución subjetivo ya lo conocemos, ¿sí? Se exige que la persona que comunicó y que causó ese daño, y que comunicó de manera antijurídica y causó un daño, lo haya hecho con culpa, es decir, omitiendo las diligencias debidas, ¿sí? Obrando negligentemente, no tomando los cuidados que tenía que cuidar. ¿Quería causar el daño? No, pero omitió las diligencias, o directamente con dolo, queriendo causar el daño. ¿Qué pasa con la responsabilidad objetiva por abuso del derecho? Nosotros tenemos derechos, ¿sí? En el momento en que los ejercemos abusivamente, dejamos de tener derechos. Justamente por eso abuso del derecho es como una especie de palabra que se contradice. Desde el momento que hay abuso ya no hay más derecho, ¿sí? Está incorporado en el artículo 10 de nuestro Código Civil y Comercial, y nos dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, ¿sí? ¿Tengo derecho a expresarme? Sí. ¿Tengo derecho a informar? Sí. ¿Tengo derecho a publicar, a difundir información? Sí. Lo que no tengo derecho es hacerlo abusivamente, ¿sí? ¿Y cuándo se va a considerar que yo estoy ejerciendo ese derecho que tengo de manera abusiva? Cuando mi modo de ejercerlo contraríe los fines que el ordenamiento jurídico tuvo al reconocerme ese derecho. Miren, si el ordenamiento jurídico me reconoce el derecho de expresarme, lo reconoce con determinados fines, ¿sí? Lo mismo todos los derechos. Si el ordenamiento jurídico me concede o me tutela el derecho de propiedad, lo hará para que yo lo ejerza de manera no abusiva, para que yo lo ejerza dentro de los límites que la ley en sentido, no la ley escrita o positiva, sino la ley, la norma, ¿sí? En esos términos, me lo concedió con determinados fines, ¿sí? Porque el derecho es una creación humana para poder vivir en sociedad, simplemente eso, y para mantener un orden social. Entonces, en virtud de eso, el derecho nos reconoce derechos, justamente. Cuando yo estoy ejerciendo esos derechos de manera contraria a los fines que el ordenamiento jurídico tuvo al reconocerme ese derecho, o de manera contraria, miren, a la buena fe, a la moral, a las buenas costumbres, yo lo estoy ejerciendo de manera abusiva, ¿sí? ¿Por qué se dice que este es un factor de responsabilidad objetivo? Porque no importa si yo lo ejercí con o sin culpa, no importa si yo me di cuenta o no me di cuenta, si yo quise o no causar el daño, si yo tomé o no tomé las precauciones, sino simplemente yo miro un hecho, ¿sí? Miro un derecho que está siendo ejercido, y miro que ese derecho está siendo ejercido en contra de los fines del ordenamiento jurídico, y puedo decir que es un ejercicio abusivo. En general, lo que tiene que ver con el ejercicio abusivo se ha aplicado para proteger la intimidad, ¿sí? En general, en nuestros fallos, etc. ¿Tengo derecho a informar? Sí. ¿Ese derecho se reconoce? Sí. ¿Me puedo expresar? Sí. Ahora, ¿lo estoy ejerciendo abusivamente cuando me meto en cuestiones con las que no me tengo que meter, ¿sí? El derecho me reconoció el poder de expresarme, el poder divulgar una información a fines, ¿sí? Que yo lo utilice de manera regular a ese derecho. Cuando yo me estoy excediendo, estoy abusando de ese derecho. Yo por tener derecho a informar no tengo derecho a meterme de la puerta de tu casa para adentro para hablar acerca de lo que vos haces, ¿sí? Bajo el ropaje del derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, etc. No, ahí termina el derecho. Donde empieza el abuso termina el derecho, ¿sí? Entonces, alguna parte de la doctrina nos dice, no, el factor es subjetivo, pero se admiten determinados supuestos puntuales por abuso del derecho, y es lo que pasó en Ponseti de Balbín, ¿sí? El derecho a informar no puede ser ejercido de manera abusiva. Entonces yo no puedo invadir la intimidad de una persona, ¿sí? Con la excusa de que quiero informar sobre esa persona. El caso, la mayoría de ustedes seguro lo conocen, tienen que ver con una fotografía de una persona en estado de enfermedad terminal, ¿sí? Que se publicó en la tapa de una revista. Si bien esa persona era una persona pública o de la cual la gente quería saber o quería conocer, ¿sí? El hecho de publicar una foto en su enfermedad terminal resultó completamente abusivo, resultó invasor de su intimidad, y nos dice la Corte, bueno, no había derecho, vos tenías derecho a informar
el estado de salud de esta persona, etc. Pero hasta acá, no tenías derecho a publicar esa foto, etc. Ejerciste ese derecho a informar de manera abusiva. Por ende, respondés. ¿Sí? Respondés o tenés responsabilidad por los daños que en virtud de ello hayas causado. Tenemos también teorías que nos dicen que el factor de atribución, bueno, esto tiene que ver con el ejercicio regular, el derecho a informar, ¿sí? Del cual ya hablamos. Tenemos alguna doctrina también que nos dice que la responsabilidad de los medios de comunicación va a ser objetiva, ¿sí? Pero va a ser objetiva respecto a la responsabilidad del medio de comunicación. ¿Sí? Es decir, el periodista o el autor probablemente sea parte de un medio de comunicación. Y acá es donde se va a dar el caso, que les dije al principio de la clase, donde puede haber un sujeto que cause un daño y un civilmente responsable, distinto a la persona que, entre comillas, causó u obró directamente para causar ese daño. ¿Sí? El periodista siempre va a tener un factor de atribución subjetivo, vamos a necesitar que haya obrado con culpa, pero, nos dice alguna doctrina civilista, ojo, miremos al medio de comunicación, miremos al medio de comunicación como empresa y con todas las características que ya conocemos que tienen las empresas de comunicación, y podemos decir, bueno, siempre en los términos de que un periodista o autor, en el ejercicio, ¿sí?, de esta dependencia que tiene respecto del medio cause un daño, podemos atribuir ese daño de manera objetiva a ese medio de comunicación para que tenga que responder. ¿Sí? En este caso, y para los y las colegas son cuestiones técnicas, es la naturaleza de la responsabilidad del principal por los hechos del dependiente que hemos estudiado en tantas oportunidades. Es objetiva, es concurrente y es inexcusable. Pero, gran parte de la doctrina civilista, sin perjuicio de que les tengo que decir que la mayoría de la doctrina sostiene que el factor de atribución es subjetivo y es la culpa, ¿sí? Sin embargo, hay doctrina, caso Pizarro Vallespino, caso Moses Iturraspe, etcétera, que nos dice, bueno, no. La responsabilidad de los medios de comunicación, miren, la responsabilidad del medio de comunicación, no estoy hablando de la responsabilidad de la persona o del periodista, estoy hablando de la responsabilidad del medio de comunicación, es una responsabilidad objetiva. Es decir, que vamos a atribuirle las consecuencias de los daños que causen, prescindiendo de toda idea de culpa. ¿Sí? ¿Por qué es objetiva? Porque los medios de comunicación están ejerciendo una actividad. ¿Una actividad de qué tipo? Una actividad riesgosa. ¿Sí? En los términos del artículo 1757, nuestro Código Civil anterior no hablaba de actividad riesgosa, simplemente de cosas riesgosas. Y esto los y las abogadas lo conocen, ¿sí? Una máquina, un reactor nuclear, incluso un automóvil, ¿sí? Son cosas riesgosas que si en su uso causan un daño hay que responder. Pero el Código Civil incorpora la noción esta de actividades riesgosas, no necesariamente una cosa, ¿sí? en cuanto a materialidad, ¿sí? Sino una actividad que se desarrolla y que tiene riesgos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuando una actividad es riesgosa? También nos lo dice el Código. Cuando es riesgosa por su naturaleza, cuando es riesgosa por los medios que se emplean, o por las circunstancias de su realización. ¿Sí? Y en virtud de esto, y teniendo en cuenta que los medios de comunicación, ¿sí?, en general son medios que tienen alcance masivo, existe la prensa comercial, hay dependencias económicas de los medios, hay una dinámica informativa, ¿sí?, que tiene que ver con que la noticia tiene que ser inmediata, tiene que ser con celeridad, si no ya no sirve, hay una comercialización de la información, ¿sí?, está lleno de publicaciones, etcétera, que en definitiva están sostenidas por la publicidad tiene que ver con la mayor cantidad de gente que consuma esto, ¿sí? Entonces, y además el impacto tecnológico, que esto sí que es muy importante, de la comunicación social, ya no hay que comprar el diario para enterarse de lo que dice ese diario, sino que lo tengo accesible en todo momento y a toda hora, ¿sí? Sumado a la concentración de grandes empresas de información, ¿sí? Para alguna doctrina civilista, esto significa que la actividad de la prensa, ¿sí?, de los medios de comunicación, vuelvo a repetir, porque acá sí es un tema técnico, pero quiero que ustedes distingan bien, del medio de comunicación, es una actividad riesgosa. ¿Sí? En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 2019 se discutió acerca de qué se trataban las actividades riesgosas, se puso ejemplos, entre esos ejemplos estaban obviamente los buscadores de internet, etcétera, ¿sí? No estaba la prensa en sí mencionada, pero sí nos dijeron que la legitimación pasiva, es decir, quién tiene que responder por estas actividades riesgosas, va a recaer sobre quien se sirve o obtiene provecho de esa actividad, en este caso el medio de comunicación. ¿Sí? Todo esto va a aplicar para la difusión de noticias. Para la difusión de ideas u opiniones, ahí sí no van a encontrar prácticamente doctrina que nos diga se responde objetivamente, no tiene sentido, obviamente es una atribución subjetiva, basada en la culpa, ¿sí?, porque tiene que ver con ideas u opiniones que siempre van a requerir la subjetividad de la gente y siempre van a recaer sobre un reproche subjetivo.
Ahora bien, todo esto que yo les dije es la teoría, ¿sí? ¿Qué nos pasa? La responsabilidad de los medios de comunicación no está establecida de manera específica en la ley. Tenemos pautas jurisprudenciales. Si nos guiamos, pasa algo parecido con la responsabilidad del Estado también, por las pautas de los fallos judiciales. Por eso cuando estudiamos la responsabilidad civil de los medios de comunicación tenemos que recurrir continuamente a los fallos. Es decir, ¿qué dijo la jurisprudencia? Cuando yo digo no está regulada en el Código Civil, quiero decir, no está regulada específicamente, como un supuesto especial de responsabilidad, con lo cual debería recaer sobre la generalidad, ¿sí? Debería recaer sobre las reglas generales de antijuricidad, factor de atribución, culpa, relación de causalidad y daño, ¿sí? Al no estar específicamente regulado, cuando la ley regula en general y luego entra a cuestiones particulares, bueno, lo que no esté en esas cuestiones particulares recae sobre lo general, con lo cual decir que la ley no regula la responsabilidad de los medios en realidad está mal, ¿sí? No la regula como un supuesto especial de responsabilidad, no nos dice, en este caso el factor de atribución es tal, ¿sí? Sino que tenemos que recurrir a las pautas jurisprudenciales, es decir, cómo nuestros tribunales han interpretado estos requisitos o estos presupuestos de la responsabilidad, lo cual en nuestro sistema resulta... resulta un tanto complicado, ¿sí? Nosotros no tenemos el sistema del common law, los fallos para nosotros no son obligatorios, ¿sí? Sino que son una pauta de interpretación, los fallos de tribunales superiores en principio no imponen la manera de fallar a los tribunales inferiores, esto los y las colegas ya lo conocen, pero lo cierto es que toda esta doctrina judicial que se ha dado respecto de los requisitos para que un medio tenga que responder, ha sido respetada en general, ha sido asumida, ha sido aceptada y respetada de manera tal que hay principios generales en los que podemos más o menos apoyarnos, ¿sí? No quiere decir que mañana no haya un juez que diga otra cosa. Por eso digo que no es lo mismo que algo lo diga un juez a que algo lo diga la ley, ¿sí? No es para nada lo mismo. La ley se aplica. Bien, el estándar Campillay, ¿sí? Famoso, se le imputan a Campillay determinados delitos, de los cuales luego es sobreseído en sede penal, ¿sí? Y, bueno, obviamente esto va a juicio, y ahí la Corte nos dice que el medio incurrió en una conducta antijurídica y que ejerció imprudentemente su derecho a informar, ¿sí? Y nos da las famosas pautas para el estándar Campillay, ¿sí? ¿Para qué? ¿A quién le sirven estas pautas? A los medios para poder publicar noticias y no tener que responder, ¿sí? No correr el riesgo de tener que responder por las noticias que divulgan, ¿sí? Las conocemos, las sabemos, las hemos escuchado, ¿sí? Para que un medio no responda por las noticias que pueden resultar difamatorias, ¿sí? Tiene que en primer lugar citar la fuente, ¿sí? En segundo lugar, utilizar el verbo potencial, y o reservar la identidad de los implicados. Estas son las tres pautas grandes que establece la Corte en el estándar Campillay, ¿sí? Con lo cual, si me pongo del lado del medio de comunicación, yo medio de comunicación quiero difundir una información, y para no incurrir en responsabilidad lo que tengo que hacer es citar la fuente, utilizar el verbo potencial o reservar la identidad. Estas tres pautas son alternativas, con cumplir una sola de ellas ya me eximo, no tengo que cumplir las tres a la vez, ¿sí? O una, o la otra, o la otra, ¿sí? Si yo publico una noticia y cito la fuente, y o utilizo el verbo potencial, y o reservo la identidad de los implicados, no incurro en conducta antijurídica al informar. Con lo cual, falta un requisito de la responsabilidad, que es la antijuricidad, con lo cual no hay responsabilidad, ¿sí? Ese es el estándar Campillay. Ese estándar Campillay luego tuvo especificaciones, ¿sí? Bueno, atribuir el contenido a la fuente quiere decir, obviamente, incorporar una fuente que sea identificable, que sea sincera, incorporar una fuente que permita, en todo caso, llegar hasta la persona desde la cual surgió esa información, ¿sí? Y además, la Corte en un fallo muy interesante nos dice que la protección de la fuente periodística, esto les va a interesar, no es una defensa, ¿sí? Porque en definitiva, si vos no querés citar la fuente, podés cumplir con cualquiera de las otras dos pautas de Campillay, es decir, omitir la identidad de los implicados o utilizar el tiempo potencial, ¿sí? Entonces, esto que se discute las fuentes periodísticas. Bueno, si no querés, no atribuyas la fuente, no menciones la fuente. Si la mencionás, la tenés que mencionar de manera específica, de manera identificable, de manera concreta, y además tenés que transcribir exactamente lo que esa fuente te otorgó, ¿sí? Exactamente lo que dijo esa fuente. No agregarle nada, ni incorporar ninguna otra cuestión. Directamente tiene que ser una transcripción fiel. Ahora, si vos no querés hacer eso, tenés los otros dos estándares, o las otras dos pautas. Podés omitir la identidad de los presuntamente implicados, o podés utilizar un tiempo de verbo potencial, ¿sí?
Cuando hablamos de omitir la identidad de los implicados, hablamos no solamente de no poner el nombre y apellido, sino de no dar ningún tipo de dato que pueda permitir identificarlos, ¿no es cierto? No solo el nombre y apellido, sino directamente no otorgar datos que nos puedan permitir identificarlos más allá de que no esté el nombre y el apellido. ¿Sí? Esto ha pasado en un montón de precedentes. Y además, cuando hablamos de utilizar un tiempo de verbo potencial, no es acá la magia del verbo potencial, no es acá la magia del sería, habría, y con solo eso ya estoy eximido, sino que el discurso, de manera completa, ¿sí? El sentido completo del discurso, de la información, tiene que tener un término conjetural, es decir, no ser asertivo, ¿sí? Tiene que hacer referencia a algo que puede o no ser, pero no es el mágico uso del potencial lo que me exime, sino el sentido potencial del discurso, el sentido no asertivo del discurso, ¿sí? Estas reglas son alternativas, cumpliendo ellas no incurrimos en responsabilidad. Tenemos que estudiar también como doctrina jurisprudencial la doctrina de la real malicia, ¿sí? Todos ustedes seguro ya escucharon acerca de ella como un supuesto particular de responsabilidad. Esta doctrina, ya sabemos, nace en Estados Unidos, ¿sí? En el fallo famoso New York Times versus Sullivan, ¿sí? En el cual la Corte se aboca a analizar las consecuencias o el alcance de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Y dice que cuando estemos ante noticias, ¿sí? Cuya verdad no ha sido acreditada, ¿sí? Pueden ser falsas o inexactas, pero que están referidas a una persona pública y que además tienen que ver con cuestiones de interés público, acá la responsabilidad tiene un requisito más. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Cuando un medio publica determinada información, ¿sí? Y primer parámetro, la doctrina de la real malicia se aplica a información, no a ideas. ¿Se acuerdan? En la primer diapositiva distinguimos información de juicios de valor. Bueno, información susceptible de ser predicada como verdadera o falsa, ¿sí? Cuando esos medios publican determinada información, ¿sí? Pero esa información está referida a un sujeto público y además, ¿sí? Tiene que ver con información de interés público. Tenemos dos parámetros: subjetivo, el sujeto al que se refiere, y objetivo, ¿sí? Bueno, va a haber un pasito más. Ahora vamos a ver cuál es. Para atribuir responsabilidad requiere un poco más, ¿sí? Este parámetro de la persona pública tiene que ver con personas que se hayan sometido voluntariamente, ¿sí? A ser personas públicas. Cuando estamos hablando de una persona privada, acá no hay real malicia, ¿sí? Sino que estamos hablando de las noticias que tengan que ver con personas públicas, sean funcionarios públicos o sean personas que voluntariamente se sometieron a ser personas públicas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se dice, bueno, las personas públicas van a tener una protección débil. ¿Por qué? Bueno, porque son personas que voluntariamente se han expuesto, porque son personas que eventualmente tienen acceso a medios para poder rectificar, etc. Tienen otro tipo de herramientas para poder eventualmente protegerse o defenderse, a diferencia de cualquiera de nosotros los que estamos acá, que donde publican una noticia inexacta o agraviante, no tenemos determinadas herramientas. Por eso tenemos una protección más fuerte. Las personas públicas tienen una protección débil, ¿sí? Entonces, cuando se publique una noticia referente a estas personas, lo que se requiere como factor de atribución, ¿sí? Es que esa información haya sido difundida, miren, con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Esto es lo que dice el fallo New York Times versus Sullivan, y vamos a ver cómo lo interpretamos nosotros acá, ¿sí? Los fundamentos son, por supuesto, cuando se trata de personas públicas, la protección débil. Por supuesto, se trata de la protección del sistema democrático. En general van a ser personas públicas que tienen que ver con cuestiones públicas que todos queremos conocer, con la necesidad de tutelar la libertad de expresión, etc. ¿Sí? Entonces, miren, el caso de Joaquín Morales, sí, Jorge, el caso de Joaquín Morales Olá y tantos otros. Miren, la acción antijurídica, ¿cuál va a ser acá? En la real malicia, la emisión de una noticia falsa, ¿sí? No ideas, ¿sí? Una noticia falsa cuya verdad no ha sido acreditada. La relación causal va a ser la relación causal adecuada, el daño en general va a ser la lesión al honor, pero el factor de atribución va a ser un factor de atribución subjetivo, agravado y específico. Miren, esto que la Corte de Estados Unidos dijo que tenía que ver con un manifiesto desinterés, una manifiesta despreocupación, reckless disregard, dice la Corte, ¿sí? Nosotros lo trajimos acá, lo incorporamos a nuestros fallos como un factor de atribución subjetivo y agravado, ¿sí? Quiere decir que para que responda el medio tiene que existir o dolo, intención de dañar,
O culpa grave, no cualquier culpa, no la omisión de diligencias debidas, ¿sí? Sino una culpa grave. ¿Qué es la culpa grave? Ese es el problema, ¿sí? Sabemos que es el dolo, la producción de un daño de manera intencional. La culpa grave en realidad no es un concepto estrictamente legal. Nuestro sistema específicamente nos dice que no acepta la graduación de culpas. Ya lo decía Vélez en la nota 512. ¿Sí? La culpa es una sola, no aceptamos la graduación. Esto de hablar de culpa leve, grave, etcétera, viene del derecho romano, ¿sí? Y nosotros no lo aceptamos. Sin embargo, no podemos dejar de decir numerosas estipulaciones en nuestro sistema jurídico sí hablan de culpa grave, como por ejemplo leyes laborales, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es la culpa grave? En definitiva, es no prever lo que cualquiera hubiera podido prever. De hecho, en el derecho romano, que es su antecedente, quedaba equiparada al dolo, ¿sí? Era prácticamente lo mismo que la intención de dañar, ¿sí? La jurisprudencia nos dice, es una imprudencia crasa, ¿sí? Alevosa, una ignorancia supina sustentada en una especial desaprensión, liviandad y grave desidia. No es la culpa de cualquiera. Para analizar la culpa de cualquiera de nosotros se recurre al buen padre de familia, al buen hombre de negocios, se recurre a lo que más o menos una persona media sí podría haber podido prever, o las diligencias que podría haber adoptado una persona media, ni la más inteligente y la más diligente del mundo, ni la más decidiosa del mundo. Se recurre a un medio, ¿sí? En la culpa grave, ¿sí? Directamente es no haber podido prever lo que cualquiera hubiera podido prever. Y gran parte de la doctrina civilista la asimila al dolo eventual, ¿sí? Es decir, al prever la consecuencia y actuar igual, ¿sí? O a la culpa con previsión. Yo actúo previendo que esto puede pasar. ¿Quiero causar el daño? No. Si quiero causar el daño es dolo. Si tengo intención de dañar, es dolo. Ah, no, yo no quise causar el daño, pero lo preví, ¿sí? Lo pude prever o no tomé las medidas más básicas, ¿sí? Para poder evitar este daño. Por eso se equipara al dolo eventual o a la culpa con representación. Es la famosa frase, ¿sí? que nos dicen en la facultad, de aquel que confía en su suerte, ¿sí? Yo puedo prever que se agarre una pistola acá y entra a disparar para todos lados, muera alguien. Sí, es probable, pero no, voy a confiar en que no pase. Y si pasa, yo no quise matar a nadie, ¿sí? Yo no tuve dolo, no tuve intención, ¿sí? Bueno, eso es más o menos el dolo eventual o la culpa grave. Es muy parecida al dolo, ¿sí? Son nociones que a veces, similar a la culpa consciente, exacto, nosotros en civil hablamos de la culpa con representación, ¿sí? Te representaste que esto podía pasar. ¿Lo querías? No querías que pase, no lo querías causar, pero te lo representaste y confiaste o supusiste que no iba a pasar, ¿sí? Entonces, para los casos en los que se hable de personas públicas, va a haber que probar que el medio obró con culpa grave o con dolo, con la intención de dañar o con culpa grave al momento de publicar esa noticia falsa o inexacta. ¿Quién tiene que probar todo esto? Y para ya cerrar, porque me estoy yendo de tiempo, ¿sí? Después les vamos a pasar todo esto. ¿Quién tiene que probar? La regla, ¿sí? En nuestro derecho es que quien alega tiene que probar, ¿sí? Entonces, respecto del factor de atribución subjetiva agravado, el dolo o la culpa grave, lo va a tener que acreditar la actora, ¿sí? Esto es una cuestión de prueba bastante dificultosa. Imagínense ustedes que poder probar algo que está en la subjetividad de un individuo ya es bastante complicado, y mucho más si eso es agravado. Yo tengo que probar que el medio obró queriendo dañar al publicar esa noticia, o de una manera muy desaprensiva, ¿sí? O muy despreocupada, o temerariamente despreocupada acerca de su verdad o falsedad. La publicó, que pase lo que pase. Sí, puede ser falsa, pero yo la publico y seguro no va a pasar nada, ¿sí? Tengo que probar eso. Bueno, es bastante difícil probar eso, ¿sí? Entonces, la prueba del factor subjetivo agravado siempre la tiene la actora, pero también sobre la actora recae la prueba de la falsedad de esa noticia, ¿sí? Entonces, tenemos realmente muy pocos casos en los cuales se puede llegar a una condena por real malicia, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual, los y las abogados y abogadas sabemos que por más que a la parte actora le incumba probar algo cuando se nos imputa algo, un incumplimiento, un delito, lo que ustedes quieran, ¿sí? Al momento de contestar la demanda nosotros vamos a hacer todo lo posible por probar nuestra diligencia. Uno no se relaja en esto lo prueba la actora y si no lo prueba yo me eximo, ¿sí? Sino que efectivamente uno hace esfuerzos por poder probar, y esto es lo que en general pasa. Pero eventualmente, ¿sí? Y esto es lo que pasó en el fallo también Gesualdi, que es interesante, que es un fallo donde sí procedió la real malicia, ¿sí? En la cual, bueno, ni el medio probó que obró diligentemente, ¿sí? Y la actora probó que efectivamente esa información era falsa. Vamos a pasar también ese fallo porque en el considerando 20 del voto del doctor Vázquez está toda desarrollada la cuestión probatoria.
en la real malicia. Y esto es algo que nos tiene que interesar, porque no siempre vamos a estar como abogados y abogadas, o en el análisis, digamos, no siempre vamos a estar del lado del medio, opuestos desde el punto de vista del medio de comunicación, sino que a veces nos tendremos que poner del punto de vista de un damnificado y decir, a ver acá, ¿procede? ¿Esto camina o no camina? ¿Procederá esta responsabilidad? Si procede, ¿qué tendré que acreditar? ¿De qué manera? ¿Qué daño? ¿De qué manera obró? ¿Sí? Entonces, en este rol de ponernos de un lado y del otro, ¿sí? Siempre sirve tener este análisis. ¿Quién tiene que probar cada cosa? ¿Sí? Y ahí tenemos los antecedentes citados en los casos en los que hubo que probar tanto la falsedad de la noticia como el factor agravado. Tanto que la noticia era falsa como que fue publicada con culpa grave o dolo. ¿Sí? Carga dinámica de la prueba puede aplicar la carga dinámica de la prueba, la tenemos prevista en nuestro Código Civil y Comercial. Recuerden que siempre el juez, de todas maneras, si la va a aplicar, va a tener que avisarle a las partes, miren que acá voy a aplicar la carga dinámica, cosa que todos se esfuercen en probar lo que tienen que probar, ¿sí? Pero podría darse, no conozco ningún caso, ¿sí? No conozco ningún caso, pero podría darse. ¿Y qué pasa con Campillay y real malicia? ¿Sí? Si yo cumplo Campillay, ¿me eximo automáticamente? ¿Sí? Bueno, la doctrina nos dice, no, cumpliendo Campillay, es decir, citando la fuente, hablando en tiempo potencial u omitiendo la identidad de los implicados, de todas maneras es posible acreditar real malicia, porque puede haber habido dolo. Por ejemplo, una connivencia, una complicidad entre quien genera una información y quien la difunde. Quien genera la información, por ejemplo, se insolventa, es una persona insolvente, sabemos que la responsabilidad civil tiene que ver con responder con dinero, ¿sí? Y quien la publica cita esa fuente que es insolvente, pero en connivencia entre ambos, ¿sí? ¿Cumplió Campillay? Sí, citó la fuente. Bueno, aún puede haber real malicia, ¿sí? Y por otro lado, el solo incumplir Campillay genera responsabilidad cuando hablamos de personas públicas, no, ¿sí? La regla Campillay no constituye condición suficiente para responder. Se requiere además, cuando son personas públicas, ¿sí?, acreditar la real malicia. O sea que aunque haya incumplido Campillay, no haya citado la fuente, no haya hablado en tiempo asertivo o no haya omitido la identidad, se requiere que todo eso lo haya hecho con real malicia, ¿sí? Esto para el caso específico de la real malicia, ¿sí? Para el caso específico, vuelvo a repetir, de personas públicas y de cuestiones públicas. Bueno, yo con esto los dejo. Estuvo ahí, no sé si hay preguntas porque fui mirando algunos chats del momento, pero otros no sé si los terminé de ver. Y le paso la posta a Bautista. A mí, sí. A ver que voy a requerir control. Ahí está, Bauti. Ahí está. Dale nomás. A ver si se puede ir para atrás. Ahí está. Bueno, después de este magistral tecnicismo que dio tanto la doctora como el doctor, yo voy a hablar un poco más de lo que es la experiencia del periodismo y básicamente lo que es la implicancia en la parte práctica que tiene, cómo es la jurisprudencia actual en la materia. A comienzo de la clase, Lucas hizo un recorrido en base a lo que es el ejercicio de la comunicación y cómo está, si se quiere, plasmado tanto en la Constitución como en los instrumentos jurídicos de jerarquía internacional, ¿no?, que conforme el artículo 75, inciso 22, conforman ese bloque de constitucionalidad, si quiere, de esa pirámide jurídica nacional. Incluso también recordó que en el Código Civil expresamente hay derechos que, en el ejercicio de la comunicación, que se encuentran involucrados en el ejercicio de la profesión como periodistas. Sé que también hay abogados y que incluso al estar en esta diplomatura se interesan por lo que es la comunicación judicial. Por eso es importante tener en cuenta la primera parte de derechos y cómo se vincula lo que explicó la doctora Echevesti con la responsabilidad. ¿Qué es esto? ¿Cuál es esta conjunción entre ambos factores? Esto a modo de resumen para que les quede bien claro. Tenemos los derechos consagrados, ya sea explícitamente o implícitamente, incluso conforme el artículo 33 de la Constitución. Ahora bien, si estos derechos no son absolutos, ¿qué implica esto? Que como bien dijo el doctor Zudaire, ya lo vieron en otras clases, pero también es importante que lo tengan bien en claro. Implica que
el ejercicio de los mismos no puede ser abusivo ni incluso un mal uso de los mismos. Es decir, los derechos son relativos, ya que un mal uso o un abuso del derecho puede acarrear una responsabilidad ulterior. Bueno, eso como a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora para que tengan un pantallazo general. Veamos ahora lo que es la jurisprudencia, cómo los jueces adoptan, si se quiere, lo que es en la teoría, el deber ser, cómo es en la realidad. Particularmente si buscamos en lo que es los fallos de la Corte Suprema, uno puede entrar a la página de la Corte, muchos sabrán, los colegas seguramente, bueno, por ahí los del campo del periodismo, yo también me incluyo dentro de este campo, también sabrán que en la página de la Corte pueden googlear, si se quiere, doctrina real malicia, libertad de expresión, o incluso el derecho que tengan interés en buscarlo, y van a ver un listado, si se quiere, de cuando la Corte mencionó a este derecho. Y ahí pueden juntar jurisprudencia al respecto. El último antecedente que data sobre este tema es el de, a ver si me pasa ahí está, el fallo García, Estela Maris contra Reyes. En este caso, que es de fines del 2019, la Corte Suprema revocó la condena que se había impuesto a un diario de La Pampa por haber afirmado, si se quiere, una supuesta donación irregular hacia una fundación. La Corte en este caso lo que dijo, no sé si lo mencionó Rosario, pero previo a la clase lo charlamos, son pocos los casos donde la Corte dijo esto es real malicia. Así que esto es, a niveles prácticos es importante decirlo porque nosotros decimos, ¿tenemos una amplia libertad de expresión? Sí, no, puede ser. Entonces conlleva preguntarnos, si no hay responsabilidad de los medios en cuanto a lo que dicen, ¿es amplia esa libertad de expresión? ¿Se puede decir cualquier cosa? Bueno, es por eso que yo, por lo menos a la hora de ver este tema, es lo primero que me pregunto. En este caso, como dije, la Corte revocó la condena y le dio lugar al demandado, en el sentido de que tuvo acreditado que al citar fuente, como bien dijo Rosario, los 3 supuestos para tener acreditado, para el estandarte Campillay son fuente, el verbo potencial, sería, habría, y que no haya identidad de los supuestos. Obviamente no es conjunción de supuestos, sino que es uno u otro, para tener acreditado. En este caso no se dio. Este es el último antecedente de la Corte en referencia a la materia. Ahora vamos a involucrarnos, ya dijimos que la libertad del derecho a la expresión, la libertad de prensa no es absoluta, es relativa, está sometida, si se quiere, en su ejercicio a un uso adecuado, y entonces lo que nos lleva a ver cómo puede entrar en colisión con otros derechos. Yo por lo pronto me voy a encargar de hablar un poco de lo que es el derecho a la intimidad, ¿no? Como otras de las barreras, si se quiere, a esa libertad de expresión. Un poco lo mencionaba Rosario, un caso emblemático, el fallo Ponseti de Balbín, que si se quiere es como uno de los estandartes en materia de la Corte Suprema en cuanto al derecho a la intimidad. En este caso en particular, creo que lo tengo en la otra filmina, sí, la Corte Suprema llegó el caso en la Corte, donde la editorial Atlántida, más particularmente la revista Gente, publicó una foto del ex candidato a presidente en una situación prácticamente terminal, postrado en una cama. Tengo la imagen, pero la dejé para el final para no causar algún tipo de morbo. En este caso en particular, la Corte hizo un absoluto, si se quiere, resguardo de lo que es el derecho a la intimidad, diciendo que el interés general en la información concernente a un hombre público prominente no justifica la invasión de su esfera de su intimidad. ¿Qué quiere decir? Es otro límite a la libertad de prensa, al derecho a la expresión. No puede en los medios inmiscuirse en cuestiones de intimidad, más allá de que sean personas públicas, como es el caso de Balbín, líder del radicalismo, ex candidato a presidente. Acá es otra barrera. También, en este caso, la demandante fue la esposa, lo que también nos lleva a recordar lo que dijo Lucas, que incluso la protección del derecho a la intimidad puede darse
puede ser amplio en cuanto a la intimidad familiar, porque acá no es la propia persona la que demanda, sino que es ya la esposa. Otro de los casos, más ya en la actualidad, para que tengan, si se quiere, un practicismo reciente de cómo la Corte falla, obviamente, como los que somos periodistas y los que estamos en el campo de la comunicación sabemos que todo es contextual, que una Corte en un determinado momento y en una determinada integración tiene criterios diferentes. Entonces, tengan en cuenta también los años donde los fallos son pronunciados, obviamente. En este caso, Melo contra Majul, muchos lo conocerán, el periodista, el caso llegó a la Corte y es un fallo bastante extraño, porque en votos divididos la Corte dice lo siguiente. Bueno, el caso es que se había publicado un libro, Majul había publicado un libro donde decía que Melo se había suicidado. Eso había causado una afectación a la familia de Melo, quien llevó el caso a los estrados judiciales. Acá la Corte dijo, se examinan los efectos que sobre la vida privada y los sentimientos de los actores tuvo la falsa noticia acerca del fallecimiento de Melo, noticia claramente desvinculada de un asunto de interés público o general, para cuya reparación es suficiente la prueba de que el periodista mandado haya obrado con simple culpa. Y en términos de comunicación, esto también quiero dejarlo en claro. Muchas veces escuchamos en los medios, o incluso hasta periodistas que lo dicen, hablar de fake news. Es importante tener la distinción clara que no es lo mismo una noticia falsa que una fake news. Muchas veces son tomadas como sinónimos, pero no es así. La fake news, si se quiere, en una relación de género y especie, implica tener el carácter político, la intención de perjudicar a un receptor con esa noticia. Hay autores que lo dicen así en el llano, como diciendo, te escupo en la cara con la noticia. Sé que la noticia es mentira, pero yo tengo la intención política de perjudicarte con eso. Distinto es una noticia falsa, donde puede ser o no acreditado que yo tengo la intención de determinar esa noticia. Bueno, en este caso de Melo contra Majul, demandó el hijo y la madre, ya que Melo estaba claramente muerto. Y pudieron probar que claramente no se había suicidado, sino que había tenido, la muerte había sido causada por una cirrosis, si mal no recuerdo. Y el último, bien reciente, es el caso de Gracia, Jazmín de Gracia. Por ahí muchos no la conocen, pero era una persona pública, una modelo, conocida por salir en un reality, junto a Paula Chávez y demás, donde en este caso, que actualmente se encuentra en Corte Suprema, por eso digo que la actualidad del fallo es importante, tanto los padres básicamente sufrieron un daño a causa de una publicación de la editorial Sarmiento, ¿sí? Editorial que tiene la revista Crónica, donde se había publicado una foto de ella arrojada en el baño luego de su deceso. Algo que acá es interesante porque no solo acarrea, o podría llegar a acarrear, poniéndonos en el lugar de un posible abogado defensor de los padres, la responsabilidad de los medios de esa publicación, sino ponernos a pensar cómo llegó esa foto a los medios, cómo los policías dejaron entrar para sacar esa foto. Es ya otro tipo de responsabilidad. Atención acá. En este caso, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dijo lo siguiente: aún en el caso de personas célebres, reiteró lo de Ponseti Balbín, cuya vida tiene carácter público o personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad, y siempre que lo justifique el interés general. Claramente la causa de su muerte no tiene nada que ver con que ella sea modelo. Y a su vez agrega, pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas, y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ser una persona pública, no tienen por qué publicar mi intimidad. La esfera de mi intimidad es propia, es mía y no debe ser publicada. Otra de las cuestiones que hablábamos con los chicos
antes de abordar el tema, era la cuestión Maradona también, ¿no? Donde pudimos ver en algunos medios ciertas fotos donde, más allá que por ahí sea la persona más pública, si se quiere, a nivel país, también tiene su resguardo el derecho a la intimidad. Entonces, otra vez remarcamos lo siguiente, el derecho a la libre expresión, al derecho a la libertad de prensa, tiene sus límites. Lo vuelvo a repetir, es un derecho relativo como cualquier otro, y donde entra en colisión con otros derechos, como en este caso el derecho a la intimidad, que también incluye el derecho a la imagen, o el derecho al honor de la persona, en ese caso es una barrera, es un tope a los medios. Y para ya ir cerrando, y porque queda poco tiempo y falta Julie que hable también de otra parte importante de lo que es el derecho a la réplica, quiero concluir con lo siguiente. Podemos tener una libertad de expresión amplia, si se quiere, como derecho, pero también si tenemos derechos tenemos que saber que tenemos responsabilidades. Y en ese sentido, yo hablo también tanto como abogado como periodista, a la hora de publicar algo siempre hay que tener cuidado. A veces no es preferible ser el primero en publicar, sino ser el segundo habiéndolo chequeado. Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Primero, antes de pasar al tema de derecho de réplica, que es con lo que voy a cerrar, voy a hablar un poco del caso Jaguar contra la Nata, y acá abordar un poco, así como Bautista abordó la parte de privada y de la intimidad, yo voy a hablar de un caso en el que está comprometido el interés público y que recae sobre una persona pública, además. En el caso Jaguar contra la Nata, bueno, Norberto Jaguar, que era al momento de los hechos ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, va a demandar a Jorge Lanata, Nicolás Wiñaski, Canal 13, sería Artear Sociedad Anónima, y a Radio Mitre por un informe periodístico que realizaron y que se publicó tanto en el programa Periodismo para Todos como en el programa que también Lanata tiene en Radio Mitre, no recuerdo el nombre, en el que lo vinculaban al ministro con el narcotráfico. Básicamente lo que trataba el informe tiene que ver con, bueno, con que en Chubut, que es la provincia de la que es oriundo este exfuncionario, se encontró un buque pesquero de la firma Poseidón, en la cual había cocaína, y en el informe periodístico se lo vinculaba al titular de la firma como testaferro de este ministro. Este ministro, bueno, demanda a todos los mencionados, básicamente porque el informe fue falso en su contenido, agraviándose por, bueno, la lesión al derecho al honor, a la intimidad y demás. A tal punto que su reputación fue tan lesionada, invoca el actor, que eso le impidió presentarse a las elecciones. Esto es del año 2013, de julio. En agosto se iba a presentar a elecciones y por, digamos, el daño que le provocó este informe, no pudo hacerlo. Bueno, en el expediente se van a presentar los 4 demandados invocando argumentos diversos y que además ya fueron citados también por los chicos cuando exponían, que van desde que estaban emitiendo una opinión, entonces eso estaba amparado en el ejercicio de la libertad de expresión, o bien, así han dicho Lanata y Wiñaski, que lo que se está investigando, y acá es donde se va a centrar la cuestión, que se estaban investigando hechos de interés público. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva lo que buscaba la investigación periodística era no solo vincular al ministro con el narcotráfico, sino a todo el gobierno en general. Entonces lo que se buscaba comunicar tendría relevancia pública, y por ello, bueno, no sería, digamos, susceptible de responsabilidad civil, en tanto, bueno, se pruebe la real malicia. En este caso, lo que va a ocurrir es que en primera instancia se los va a condenar, pero la Cámara va a revocar el fallo. Y esto de alguna manera ratifica lo que venían diciendo tanto Rosario como Bautista y también Lucas,
en torno a que la real malicia se ha utilizado más en la jurisprudencia para eximir que para condenar. También en el caso Gesualdi, que había citado Rosario, ratifica esto mismo. Y bueno, en definitiva, en primera instancia, como ya dije, se los condenó porque se consideró acreditada la real malicia, pero bueno, en Cámara se lo revocó justamente por lo contrario, por considerar que la real malicia no estaba acreditada, y en este caso, como tenemos una concurrencia de dos derechos constitucionalmente consagrados, esto ya lo dice el juez de Cámara, cuando se está ante un caso de interés público, el derecho a la libertad de expresión toma más terreno en detrimento del derecho al honor y a la intimidad. Actualmente este tema no está concluido, se interpuso recurso extraordinario, hay que ver cómo sigue, hay posibilidades de que se expida la Corte, pero bueno, en líneas generales, digamos, el tema de la real malicia, como ya les dije, ha traído soluciones diversas en un mismo caso, como les estoy explicando en el caso de Jaguar contra la Nata. Por otra parte, bueno, Bau, si querés pasar ¿tenés para pasar ahí? Igual ya quedó eso casi explicado, así que ya está, esas las puedes pasar. Esto quería explicarles que en primera instancia se condenó a la indemnización por daños y perjuicios, pero también a la publicación de la sentencia en el mismo medio y en el mismo horario en el que se publicó la investigación. Esto, volviendo un poco a lo que hablaba Rosario sobre reparación integral, tiene que ver con que, como está acá en juego el derecho al honor de una persona, en realidad lo que se busca es que esa reparación integral no abarca únicamente una cuestión económica, que viene de la mano del daño moral, sino que lo que se busca también es generar esta reparación en especie, ¿sí? En el mismo medio, justamente dando la noticia inversa, si se quiere, y uno diciendo, bueno, que lo que dijo no fue cierto, para poder de alguna manera generar una reparación en especie, ¿no? Más amplia. De todas maneras, bueno, como ya les dije, en Cámara esto fue revocado, así que quedó en la nada. No obstante, hablando un poco de reparación integral también y de otro tipo de medidas que no son estrictamente la económica y la indemnización, les iba a hablar un poco del derecho de rectificación o respuesta, o derecho a réplica, que está en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y básicamente, bueno, el artículo es bastante claro, ¿no? Establece que cualquier persona que se haya, digamos, haya sido injuriada públicamente, tiene derecho a dar respuesta en las mismas condiciones, ¿sí? De todas maneras, acá el mismo artículo 14 lo deja a manos de una ley que a nivel nacional no tenemos, una ley que lo reglamente, no obstante, como ya dijeron tanto Bauti como Rosario y Lucas, al ser esto un texto que corresponde a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en base al artículo 75, inciso 22, tiene raigambre constitucional, es ley suprema de la nación, por lo tanto el derecho de rectificación o respuesta como tal existe. Y terminó con que, bueno, se hizo operativo este derecho con un fallo del que no me voy a explayar, que es el de Ekmedian contra Sofovich. Nada, bueno, ahí Bauti, creo que en la última filmina estaba, pero bueno, en definitiva, ese fallo lo consagró a nivel jurisprudencial, pero como les dije, falta de la sanción de una ley, pero bueno, en ese fallo se dejaron establecidos determinados parámetros, como por ejemplo que el derecho a rectificación o respuesta es un derecho humano y es una responsabilidad ulterior, recae sobre informaciones inexactas o falsas, siempre y cuando se genere un perjuicio en él o la afectado o afectada. Esa información además debe ser pública y quien rectifique debe ser la persona aludida. Pero bueno, como les digo, todavía no tenemos ley, pero bueno, de todas maneras el derecho, digamos, existe y lo tenemos como tal. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me
Gracias Bauti también y Rosario. Tratamos de llegar con el tiempo y por ahí todos tuvimos que acotar un poco todo lo que teníamos para decir, por ahí son muchas cosas, por ahí con más tiempo se puede expandir, si no, cualquier cosa vamos a tratar si tenemos alguna consulta, atenderlo ahora o nos quedamos unos minutos más, y si no, la semana que viene, vamos, como les adelantaba, vamos a continuar con la temática de responsabilidad desde otro punto de vista y con otros análisis, con otros invitados que nos cuenten sus experiencias. Ahora, si hay alguien que quiera realizar alguna consulta, los escuchamos o los leemos por el chat. Yo simplemente, Lucas, una pequeñísima reflexión final para cerrar esto de la real malicia y lo que bien dijo Bautista y Juliana, esto de la responsabilidad. Bueno, si la doctrina de la real malicia se aplica justamente para defender la difusión de información, que esa información en general tiende a generar la opinión pública, por ahí cabría preguntarnos como debate, si nos encontramos en algún otro momento, para que nos quede qué tipo de prensa buscamos, qué tipo de prensa fomentamos, qué tipo de información avalamos, y no solamente reducirlo a la libertad de expresión, porque ya sabemos que no está vulnerada, sino simplemente sujeta a responsabilidades ulteriores, pero si esas responsabilidades ulteriores, como también dijo Juliana, se usan más para eximir que para condenar, bajo el pretexto de que la libertad de prensa hace un sistema democrático y forma la opinión pública y es necesaria, cabe preguntarnos qué tipo de prensa es necesaria o qué tipo de prensa consideramos necesaria. Bien, acá Jorge nos consulta por ahí, no sé si Rosario, si querés explayarte o atendemos. La duda que queda es cómo se diferencia de la calumnia. Sí, nosotros tenemos, en el ámbito civil, porque el tema penal lo van a ver más adelante, etcétera, ¿sí? La acusación calumniosa en el ámbito civil sí está establecida como supuesto especial de responsabilidad en nuestro Código Civil y Comercial, pero tiene que ver con la acusación de una persona, ¿sí?, que como consecuencia haga iniciar una investigación penal, ¿sí?, por un delito contra otra persona, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de acusación calumniosa en el ámbito del derecho civil. Y por eso no es lo mismo el tema de divulgar información por parte de los medios, sino que una acusación calumniosa puede ser hecha por cualquier particular, ¿sí?, y tiene que tener la consecuencia justamente de generar una investigación penal, de imputar falsamente un delito, y que en consecuencia de eso se genere el movimiento, el dispendio jurisdiccional, etcétera, y en virtud del cual se va a responder. Pero en el ámbito civil tiene que ver con relaciones entre particulares. Creo que la calumnia la van a ver en el tema como delito penal más adelante cuando vean la responsabilidad penal, que seguramente se lo van a explicar mejor que yo. Gracias, Rosario. Acá Paola aporta, dice: la injuria es un delito que atenta contra el honor, la calumnia es la atribución de un ilícito penal. Como decía Rosario recién, en el derecho civil se aborda desde la acusación calumniosa, que está específicamente regulado. Vamos a ver en la clase que viene qué pasó con las injurias y las calumnias en el último tiempo, el delito, cómo fue modificado de acuerdo al destinatario de ese delito, eso lo vamos a abordar. No sé si incluso, hay alguna... incluso, Sí, incluso mucho de la doctrina de la libertad de expresión, más tirada de los pelos, pero hay autores que lo plantean, sostienen al derecho a la libertad de expresión como causa de justificación, ¿sí?, de la injuria, en los términos del artículo 34 del Código Penal. Pero seguramente la clase que viene lo van a ver con más, si se quiere, profundidad, y van a ahondar más en el tema. Pero como dato para tener en cuenta que incluso hay autores que lo plantean. Siempre vemos como las distintas posturas para adelantarles algo en referencia a la pregunta. bueno, agradecerles a Juli, a Bauti, a Rosario, a todos ustedes por quedarse hasta esta hora, un viernes. Y bueno, creo que podemos dar por iniciado el fin de semana y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos y todas.